Hola, hola. Aquí retomando la conversación donde la dejamos la charla pasada. Vamos a iniciar nuestra primera unidad dedicada a tendencias al desarrollo científico y tecnológico ante la postura de género. Sí hay una relación que podemos establecer ante la introducción general que hicimos y lo que vamos a tratar en esta primera unidad es la distinción que hace Paul Ricoeur, este filósofo francés con quien estuvimos charlando la vez pasada, cuando él distingue el acto humano del acto del hombre. Acto del hombre y de la mujer también, hay que reconocer que los dos van de la mano, es todo lo que hacemos de manera instintiva. El instinto a veces se tiende a considerar como algo negativo, todo lo contrario. El instinto de conservación es lo que ha salvado la vida al ser humano a lo largo de toda la historia, porque hay que reconocer, en definitiva, somos también animales. Pero además del instinto de conservación, hay el instinto de dominar a los demás. En este afán de dominar, que tiene que ver con la naturaleza también de la economía, la administración de la casa, y a lo largo de la historia, y lo vamos a ver en esta unidad, la tendencia o la corriente ha sido hacer prevalecer un género sobre el otro, y por lo general, el físicamente más fuerte. Y yo diría entre comillas, porque no siempre el hombre es físicamente el más fuerte. Hay casos donde nos damos cuenta que además de la fuerza bruta, hay también la inteligencia que hay que utilizar. Es así que hablar de tendencias al desarrollo científico y tecnológico ante la postura de género nos remite a lo que Paul Ricoeur llama acto humano. El acto humano es lo que se caracteriza por el conocimiento, la libertad y la voluntad. Si yo voy manejando a alguien en un semáforo, me saco una pistola, me obliga a entregarle las llaves del coche, por instinto, por supuesto que voy a entregar la llave y tal vez pedir si puedo sacar uno u otro papel y si no quiere, se lo dejo reconociendo que tendré que reportar el robo o el asalto a la autoridad competente. Y eso porque yo considero que mi vida es mucho más importante que el bien material que yo puedo disponer. Y eso yo sé que es una reflexión que estoy haciendo tomando en cuenta una jerarquía. Hay conocimiento, hay voluntad y hay libertad. Pero en la relación entre hombre y mujer en el ámbito científico y tecnológico, cómo han sido las cosas y tomando la postura de género, es lo que vamos a utilizar en la charla de hoy, empezando por uno de los pensadores que toquemos también la vez pasada, que se llama Emmanuel Kant. A él le tocó publicar un escrito que yo considero que cada uno puede alcanzar en internet, respondiendo a la pregunta ¿qué es la ilustración o qué es el siglo de las luces? Y aquí lo más interesante es lo que Emmanuel Kant nos dice desde el primer párrafo. La ilustración no es otra cosa que salir del estado de minoría, entrar en el estado de mayoría. No se trata de la mayoría legal, en México 18 años, en Estados Unidos de América 21 años, y tengo entendido que hasta en México, a partir de un proceso que se llama la emancipación, a los 15 años, una menor de edad puede cometer actos que competen a los mayores de edad. No se trata de eso. Para Emmanuel Kant, ser mayor de edad no es otra cosa que ser capaz de pensar por uno mismo, lo que en latín se expresa con el término saper aude, o tener el valor de pensar por uno mismo. Y eso tal vez puede ser fácil de decir, pero en los hechos yo sé que cuesta mucho trabajo. Y puedo dar una anécdota a partir de una situación personal. En 2014, cuando iba a tomar la decisión de irme de la Ciudad de México para venir a Puebla,
Sabía que tiempo después mi esposa y nuestros hijos me iban a seguir, pero un amigo de la Ciudad de México me dio a entender que en México está mal visto dejar una niña, puede ser mayor de edad, vivir sola, porque se puede asimilar como una mujer de moral distraída, que significa otra cosa. Y a mí se me hace un poco raro porque nuestra hija mayor, ya siendo mayor de edad, estudiando en la universidad, no veía ningún inconveniente para dejarle la vivienda, para seguir estudiando y al mismo tiempo hacerse cargo de su propia vida. Ahí yo entendí que en la sociedad mexicana, a veces, cual que sea la edad de una mujer, se tiende a asimilarla a una menor de edad. Eso, más allá de esta anécdota, resulta que Manuel Kant, en el segundo párrafo de ¿Qué es la ilustración?, habla del bello género a quien le gustaría ser menor de edad. Bello género, como si a la mujer le convendría, en virtud de la naturaleza o de usos y costumbres. Yo creo que más en virtud de usos y costumbres ser menor de edad, porque cada ser humano, retomándolo de la intención ética que ya vimos con Paul Ricoeur, quiere ser feliz y la felicidad no es estar siempre dependiendo de alguien más. Y eso que estoy diciendo, yo sé que alrededor de nosotros conocemos más de una persona, ya siendo mayor de edad según la ley, pero en los hechos sigue siendo menor de edad. En el contexto de México me viene a la mente también otro fenómeno cultural que se llama mamitis. Mamitis siendo una situación, un fenómeno donde el varón, ya siendo mayor de edad, y en el contexto del complejo de Edipo con Sigmund Freud, tendría tendencia a depender demasiado, yo diría de manera patológica, de la madre. Pero tal vez la cultura también lo favorece. Y en este sentido, puedo recordar una conferencia a la cual yo asistí en 2002, cuando llegué a México, de una madre latinoamericana y una madre europea. Una madre europea, cuando su hijo está aprendiendo a caminar, cuando el niño se cae, la mamá le dice, levántate. Mientras que en México, la madre tiende a recoger al niño hasta pegar el suelo, como si el suelo tuviera la culpa. Y ahí tenemos un fenómeno de sobreprotección. La protección en sí no está mal, pero sobreproteger yo creo que en algún momento puede infantilizar a un ser humano que ya es adulto. Y ahí es cuestión de preguntarnos, hacer una pequeña introspección. ¿De qué lado yo me encuentro? ¿De los que fomentan la autonomía o de los que fomentan la dependencia de los niños? Y al mismo tiempo yo creo que hablar nada más de la sociedad latinoamericana o mexicana es muy restrictivo, porque yo siendo de origen congolés, me acuerdo que una vez lo tuve que tocar con mi esposo porque nuestro hijo mayor de 21 años, su mamá le quería seguir haciendo el desayuno. Yo le dije, y este niño ya tiene la capacidad de ir a la cocina a hacer su desayuno sin seguir dependiendo de ti. Y yo sé que es como, puede hablar como hombre y hay que reconocerlo. Yo no tengo esta tendencia de seguir dependiendo demasiado de mi mamá o de mi papá. Creo que la conquista de la autonomía ha sido un momento muy importante. Ser mayor de edad, menor de edad, tiene mucho que ver con la capacidad de pensar por uno mismo. Regresando a lo que comentaba del primer párrafo de Manuel Kant, una persona puede tener más de 50 años, como es mi caso, y seguir dependiendo de alguien más. Tal vez necesito que mi papá o mi mamá me diga lo que tengo que hacer, o necesito ver a un sacerdote para que me diga lo que tengo que hacer, o alguien más, no sé, cada uno puede ver. Y eso significa que a pesar de tener más de 50 años, puede seguir siendo un menor de edad. Y según Emmanuel Kant, para regresar a lo que él decía del bello género, le convendría a la mujer de manera natural o instintiva
de estar dependiendo de alguien más. Del punto de vista jurídico, sabemos que cuando uno es menor de edad, él no se hace responsable de sus actos. Es el mentor, el tutor que tiene que responder, y hasta donde eso es verdad, yo creo que tal vez es la inseguridad del hombre que le puede llevar a tratar a la mujer de esta manera. Cual que sea la respuesta definitiva, aquí estamos tocando un tema muy, muy interesante, y para demostrar que no es una situación nada de la sociedad mexicana, aquí tengo un material que yo les pido de revisar porque lo vamos a discutir en la próxima charla, intitulado Misrepresentation. Es un material por el cual yo voy a pedir a cada uno de identificar cuál es la tesis fundamental de estas entrevistas realizadas en la sociedad estadounidense, en Estados Unidos de América, donde los medios de comunicación tienden a vender en la mujer la imagen de belleza y no tanto la capacidad de reflexionar. Hay muchos estereotipos detrás de eso, hay prejuicios, por supuesto, pero yo sé también que uno de los temas que vamos a tocar en esta asignatura más adelante, si no me equivoco, en la unidad de 5 o 6, tiene que ver con las creencias. Esas creencias que según Gastón Bachelard nacen en nosotros antes que nazcamos, porque los heredamos. Y a este nivel yo creo que le conviene a cada uno de nosotros de hacer un examen crítico para darnos cuenta de creencias, prejuicios, estereotipos que hemos asimilado sin que tengamos la capacidad de convertirlos en argumentos. Y aquí la sociedad estadounidense, aparentemente lejos de nosotros, no es solo parte de nuestra vecindad, es también parte de nuestra... Porque aquí en la sociedad mexicana hay también personas que piensan así. Y en este material resulta que hicieron entrevistas a algunos personajes importantes de Estados Unidos de América. Se entrevista a Condoleezza Rice, que fue secretaria de Estado durante el gobierno Bush, si no me equivoco, para dar su opinión, y ahí nos vamos a sorprender que en Estados Unidos mucha gente tiende a considerar a la mujer no tanto por lo que es capaz de hacer, se tiende a ver su belleza, y esta belleza que es efímera porque es algo pasajero. Y a partir de eso podemos cuestionar la sociedad mexicana para identificar algunos patrones de conducta que nos llevan a considerar a la mujer no tanto lo que es, pero sobre todo lo que puede aparentar, y ahí es un desperdicio enorme de más de la mitad de la población mundial que no puede aportar al desarrollo tecnocientífico. En la espera de disponer del tiempo adecuado para poder comparar la situación de Estados Unidos y México, hay un material muy interesante que vamos a retomar la próxima sesión, que tiene que ver con la visión de la UNESCO en esta materia. Pero en el contexto de México, y hablando desde México, yo sé que hay una distinción que se hace entre hombre público y mujer pública. Hombre público se trata de una persona que tiene contactos y que puede resolver muchos problemas, mientras que mujer pública, hablando de lo público, se tiende a considerar que es una persona de moral distraída o una mujer de vida galante. No tengo aquí la pretensión de hacer ningún juicio de valor, pero nos damos cuenta que hay una diferencia cuando se trata de público en el caso de un hombre y público en el caso de una mujer. ¿Por qué la diferencia? Esta pregunta, lejos de ser una pregunta nada más académica, hay que reconocer que es existencial, porque a partir de la respuesta que podemos dar, podemos tener una postura que reconoce o no reconoce la equidad de género, y en el ámbito científico reconocer el derecho o no a la mujer de poder dar su opinión, pero sobre todo avanzar los argumentos en el ámbito científico y tecnológico. Y hablando de la mujer en esta perspectiva,
Me recuerdo también que en la clase pasada, la charla pasada, mejor dicho, dejé una tarea no para entregar, pero es una tarea que nos va a ayudar a entender la situación desde la Grecia antigua, que tiene que ver con la primera utopía del mundo occidental, la Academia de Platón. Platón en este escrito daba a entender que tanto hombre como mujer, en la medida que uno se caracteriza por la razón, el raciocinio, puede gobernar. Y de hecho se considera a Platón como el primer filósofo feminista del mundo occidental. Entonces, en el caso de México, hay muchas encuestas que podemos comentar para reconocer hasta dónde se otorga todos los derechos o no a la mujer cuando estamos en el ámbito científico. Aquí algunos datos que puedo comentar. En 2021, según la encuesta nacional sobre acceso y permanencia en la educación, tenemos algunos datos que nos podemos servir para poder comentar de la problemática. De la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 2021-2022, 95.6 contaba con un celular inteligente, 75.5% con televisión digital, 50.9% con computadora y 22.7% con tablet. Y en el mismo estudio resulta que en cuanto a la modalidad de clases, estamos hablando de la época donde había COVID, 36.1% tuvo clases a distancia, 35.6% de manera híbrida y 28.1% de forma presencial. Forma presencial, tomando en cuenta que no había acceso a la tecnología para poder tomar clases a distancia y la gente tuvo que tomar riesgos. Eso yo sé que es un tema delicado partiendo de la cuarta generación de derechos humanos, donde el acceso a las TICs, lejos de ser algo facultativo, se considera como una generación de los derechos humanos. Y según el mismo estudio, la principal figura de apoyo escolar para la población de 3 a 17 años fue la madre, con 21.6% en educación preescolar, 82.4% en primaria y 51.5% en secundaria. Aquí yo me pregunto si estamos conscientes del papel fundamental, primordial, que desempeña la mujer en la educación de los niños. Y hablando del nivel de preescolar, 91.6%, 82.4% en primaria y 51.5% en secundaria. Aquí nos podemos hacer la pregunta, no es una pregunta retórica, ¿cuál es el papel del hombre, el marido, en este contexto? Y a partir de estos datos, yo entiendo por qué en Finlandia, según lo publicado por Andrés Oppenheimer en su libro Basta de historias, hablando del caso de Finlandia, un obispo en el siglo XVII hizo votar una ley en Finlandia que aquel que no sabía leer, escribir, no tendría el derecho de casarse. No nada más el hombre necesita saber leer, escribir, la mujer también. Y ahí nos damos cuenta que el hecho de educar a una mujer, lejos de educar nada más a una persona, es educar a toda una nación. Y eso yo considero que es una área de oportunidad hoy en día para poder reconocer el papel de la mujer en lo que estamos haciendo. A veces no quejarnos demasiado, hay que reconocer que en este proceso la mujer sí no es víctima de prejuicios del peso de la cultura para repetir algunos patrones de conducta. A partir de la instrucción que se le brinda, se puede avanzar en muchas áreas. Entonces, aquí ese estudio yo considero que es algo muy, muy importante, hablando de la principal figura de apoyo, que es la mujer, y al mismo tiempo, para quedarnos en este contexto,
Hay que avanzar tomando en cuenta el hecho que la mujer a veces no puede dar su punto de vista porque no se le permite hablar. Un dato más relevante aquí en la lámina anterior es el apoyo escolar, rubro donde la mujer casi tiene 100% o más de 50%. ¿Qué pasaría de la sociedad entera si la mujer tuviera más nivel de estudios formales? Haciendo esta pregunta, pero teniendo una visión panorámica, puedo decir, por ejemplo, que en uno de los países más poblados del mundo, ya no es China, que es el país más poblado. El más poblado es India. Allá hay también elementos culturales y religiosos que no permiten, tendremos el tiempo de hablar de esta problemática, pero también en China hay que señalar el hecho que una mujer que tiene éxito material, es decir, que no va a pedir la despensa al marido, difícilmente va a conseguir marido. En el caso de México, hacer la pregunta que estoy formulando, ¿qué pasaría de la sociedad entera si la mujer tuviera más nivel de estudios formales? Yo creo que la sociedad ganaría, pero algunos hombres todavía es una hipótesis. Yo sé que hay estudios que hablan de este tema. Algunos hombres por inseguridad no se acercarían, pero ahí yo creo que se puede privilegiar la calidad y no tanto la cantidad. ¿Qué significa en definitiva el concepto de ser ama de casa? Y ser ama de casa, yo sé que a veces cuando es el Día de la Madre hay publicaciones, hay reflexiones que uno puede leer en las redes sociales. Eso representa mucho. Yo me acuerdo hace más de 20 años en Francia había un proyecto de ley, ya no le di seguimiento, pero lo podía hacer o cualquier de nosotros lo puede hacer. Había un proyecto de ley para pedir a algunas mujeres madres de familia profesionistas de convertirse en ama de casa para seguir ganando lo mismo. Con un enfoque neoliberal, eso tal vez no es lo ideal porque sería como tirar el dinero por la ventana, pero regresando a la lámina anterior y sabiendo lo que puede hacer la mujer, que es ama de casa, es la enfermera, es la tutora, y es la que cocina muchas cosas, cuando se le tendría que pagar mucho más de lo que pudiera ganar un profesionista, sabiendo que a partir de la educación que se mama, dicen en México, se puede obtener buenos ciudadanos. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿a cuánto debería ascender el salario de una ama de casa? Yo creo que mucho más que el salario mínimo. Entonces, con este cuestionamiento nos damos cuenta de una injusticia estructural en nuestra sociedad y no nacer nada más y es una complicidad culpable cuando no se puede corregir este tipo de injusticia. Entonces, aquí yo considero que tomar conciencia y proponer medidas que pueden corregir este tipo de injusticia es una manera de pagar una deuda histórica, una deuda que tiene mucho que ver con nuestro presente, pero también el futuro. Y al mismo tiempo, según el mismo estudio que ya comenté, la población estimada de 0 a 29 años era de 60 millones, de los cuales 30.1 millones eran hombres, lo que significa 50.2%, y 29.9% millones de mujeres, para decir menos mujeres en el estudio. De tal manera que ahí se puede hablar de un tipo de sesgo porque se toma mucho más en cuenta la opinión de hombres y no tanto de mujeres. Además, según el Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, las mujeres tienen un promedio de 9.6 años de educación en comparación con los 9.8 años a favor de los hombres. Aquí ya nos damos cuenta de un dato cultural que yo no comparto, pero se trata de un dato y a partir de este dato podemos reflexionar.
¿Y por qué dar más prioridad al varón para poder estudiar 9.8 en comparación con la mujer que tendría 9.6? Esto muestra una ligera diferencia en el promedio de años de escolaridad aprobados por género, con las mujeres teniendo un promedio ligeramente menor que los hombres. Y eso es parte de lo que comentaba en la charla anterior, una carrera que oficialmente no existe en México, pero que en los hechos existe, que es mientras me caso. Se trata de un fenómeno, según lo que me han comentado, de algunas niñas que sus papás prefieren inscribirlas en escuelas de paga. Aquí en Puebla se puede hablar de la UDLAP, el TEC de Monterrey, la Ibero, donde se supone que muchos alumnos tienen la solvencia económica. Y el hecho de estar en este tipo de ambiente, los papás esperan que la niña pueda conseguir un novio que la puede mantener en el futuro, de tal manera que ahí puede estudiar cualquier carrera. Que eso exista, yo considero que es una manera de traicionar la condición de mujer, pero esta traición no es tal vez una conveniencia. Yo no me puedo imaginar una mujer que se inscribe en una carrera nada más esperando de conseguir a un hombre que la pudiera mantener, y es un desperdicio, yo creo yo, pero reflexionar es una cosa, actuar es otra, y lo más difícil, como dijo Goethe, es actuar conformemente a lo pensado. Y eso de pensar yo considero que es una manera de sacar provecho de las capacidades tanto de hombres como de mujeres y crear una sinergia que nos puede ayudar a avanzar mucho más rápido en algunos temas. Es importante mencionar que esas cifras pueden variar según la región y el contexto socioeconómico, y que la educación es un factor clave para el empoderamiento y la igualdad de género. Para obtener más información detallada y actualizada, se puede consultar los informes completos del INEGI o otras fuentes que hoy en día podemos consultar fácilmente en Internet. Eso nos permite de tener una visión panorámica, y con esta visión panorámica tomar decisiones pertinentes tomando en cuenta el contexto donde nos ubicamos, y podemos seguir creando una sociedad mucho más equitativa. Y con esta lámina nos damos cuenta de la situación real, pero en esta situación real hay que ir a otro tema, porque hay que hablar de la investigación en el ámbito científico y tecnológico. Eso nos lleva de la mano a oportunidades laborales, cómo se trata tanto a la mujer como al hombre. Y para poder hablar del trabajo, un tema que ya tocaba en la clase anterior, que estoy retomando ahora, es la diferencia fundamental, partiendo de la reflexión de Javier Zubiri, entre un ser humano, hombre o mujer, y un animal en la naturaleza. Ya desde la clase pasada veíamos que el ser humano, a la diferencia del animal que está ajustado por la naturaleza, al ser humano le toca transformar lo que viene de la naturaleza, considerarlo como material de construcción. De manera concreta, tal vez se nos ha olvidado, el animal en la naturaleza ante las intemperies lo que hace es buscar dónde abrigarse, mientras que el ser humano busca cómo habitar, y habitar más que abrigarse significa transformar el material que viene de la naturaleza. Decía la clase pasada que uno puede vivir en un palacio o en una choza, pero esta choza o este palacio es su ámbito de vida, y yo personalmente debo reconocer que a veces cuando voy de viaje a un lugar donde me toca dormir en un hotel, la primera noche no me siento a gusto, porque me doy cuenta que mi cama me hace falta. Mi cama puede ser de calidad inferior respecto a la cama del hotel, pero mi cama es mi cama. Entonces ahí hay una relación
afectiva totalmente diferente que uno puede tener respecto al ambiente donde se encuentra. Entonces, el ser humano busca habitar, mientras que el animal se contenta de abrigarse. Y al mismo tiempo hay que reconocer que el animal, cuando tiene hambre, según Javier Subiri, busca cómo alimentarse, mientras que el ser humano busca comer. Comer más que alimentarse significa buscar la calidad, y a veces durante la cuaresma o durante algunos días uno se puede abstener por razones de dieta o razones religiosas, como los musulmanes o los católicos durante el mes de cuaresma, abstenerse de comer la carne roja porque hay una consideración religiosa. Eso lo dejo a su propia consideración. Y comer versus alimentarse. Al mismo tiempo, para poder procrear, el animal, según Javier Subiri, busca cómo aparearse, mientras que el ser humano va a buscar amar y ser amado. Ahí yo sé que en diferentes tiempos y espacios hay diferentes manifestaciones del afecto y cómo educar a los niños, muchas otras cosas. En definitiva, regresando a esta perspectiva de Javier Subiri, lo que permite al ser humano de considerar que lo que viene de la naturaleza es material de construcción, es la cultura. Y con esta cultura hay una exigencia básica de una división del trabajo, lo que puse en negrita. Y podemos pensar, por ejemplo, a la publicación de Adam Smith en el siglo XVIII, El origen de la riqueza de las naciones. Pero también la división del trabajo la tenemos en el libro de Platón, La República de Platón, para poder apreciar en su justa medida lo que tenemos en la actualidad. La mujer y el hombre, lejos de ser protagonistas, en realidad están llamados a colaborar, y en esta colaboración se puede encontrar elementos donde el hombre puede tener más facilidades para hacer tal o tal cosa, y la mujer también, de tal manera que ahí necesitamos regresar un poco a la Grecia antigua. Eso es lo que les decía al inicio. Aquí la Academia de Platón es la primera universidad del mundo occidental, y había una condición para poder entrar en la Academia de Platón. Nadie podía entrar si no fuera matemático. Y aquí, detrás de esta afirmación de Platón, la geometría, las matemáticas, ya estamos hablando de un nivel alto de abstracción. Y en esta Academia de Platón había también lo que se conoce como el intelectualismo ético, encarnado por Sócrates. Sócrates él mismo no escribió, conocemos su filosofía a partir de Platón. Y el mismo Platón tuvo a un Aristóteles como discípulo, aquel que va a crear más tarde el Liceo, una tradición muy, muy bonita que podemos resaltar. Pero aquí también hay que reconocer que en la República de Platón, la importancia de la mujer no era tanto el género, era más la capacidad. Y aquí les pongo el material que no vamos a ver aquí. La República de Platón, un escrito que plantea una utopía. Algunas grandes ideas de esta obra de Platón es el hecho de reconocer que la sociedad está dividida en tres clases sociales. Hay la clase de los gobernantes, que debe encarnar una virtud, la prudencia. Hay la clase social de los que se dedican a producir bienes materiales, que se debe caracterizar por la moderación o la templanza. Y hay la clase social de los que deben asegurar el orden público, policías, soldados, que se deben caracterizar por la valentía. Y cuando cada clase social cumple con sus obligaciones, se alcanza la justicia. Ahí tenemos las 4 virtudes cardinales de Platón, que Aristóteles va a retomar también, y que hoy en día creo que hacen falta. Y un elemento muy importante, hablando de Platón, es el hecho que la prudencia no era el monopolio de un género, tanto hombre como mujer, en la medida que uno tenía los conocimientos,
podía ser gobernante. Y eso yo creo que es una revolución en el contexto de la sociedad de Platón, porque si tienen el tiempo de ver todo el material, a veces la mujer no estaba considerada como pareja sexual, porque para los griegos la homosexualidad era algo normal. Y de hecho hay otro diálogo de Platón que puedo mencionar sin detenerme, Carmides, donde Platón muestra a Sócrates admirando la belleza de un joven. Hoy en día tal vez pudiéramos hablando de pedofilia por parte de Sócrates, pero es otro tiempo, no podemos ver el pasado con el color de lentes del presente. Entonces ahí tenemos una situación diferente de la que estamos viviendo hoy en día. Otro dato muy interesante en la República de Platón, por eso se considera que es una utopía, deberían gobernar los sabios o los más capacitados y dejar a los demás la oportunidad de obedecer. Y en otro diálogo que pueden encontrar también en internet, Critón o del deber, ahí vemos a Sócrates, está en la cárcel condenado a muerte. Uno de sus discípulos que se llama Critón le va a proponer de huir de la cárcel para salvar su vida. Y a todas las propuestas Sócrates refuta porque considera que debe ser congruente. Ahí el tema de la ética que comentaba en la charla pasada, que la ética fundamentalmente es una reflexión sobre la moral con pretensión a la universalidad. En Critono del deber, Sócrates sostiene la tesis según la cual es mucho mejor ser víctima de la injusticia que cometer la injusticia. Y cuando Critón le dice que si no te salvamos, la gente, la población va a pensar que con todo el dinero que tenemos, en lugar de salvar la vida de un amigo en desgracia, dimos más importancia a nuestro dinero. Sócrates responde con un argumento contundente: hay que escuchar a los sabios y no escuchar a la población en general. Uno diría en el contexto de México, no hay que escuchar a la chusma. La chusma siempre está equivocada, yo no lo sé, no lo creo, porque algunos pueden tener ideas que se pueden mejorar, pero en algún sentido aquí podemos entender el concepto del intelectualismo que puse en la lámina anterior como una característica de la filosofía de Platón. Considerar que el hombre hace el mal por ignorancia y cuando uno conoce la verdad siempre hace lo correcto. Por desgracia, yo no pienso así porque en la vida real sabemos, y eso yo sé que hay más de un ejemplo que se pueden enunciar, hay gente que tiene estudios formales, pero en la vida actúan como patanes, y eso tiene que ver con el concepto de ISP que comentaba también la actividad de la introducción. ISP que significa idiota suficientemente preparado. Son muchos en la vida actual, no lo sé, pero en lugar de hablar de los demás, yo creo que cada uno debería hablar de su propia situación. Entonces, aquí algunas preguntas que nos podemos hacer sin detenernos, y es en qué sentido ser líder hoy en día llevaría a ser tábano de la sociedad mexicana en general y poblana en particular, como lo sostiene Sócrates en el material audiovisual, y eso es un tema que podemos discutir en equipo, pero si yo puedo dar mi propia opinión sobre este tema, es que en la República de Platón en algún momento hay un relato, una de las más famosas, que es la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna resulta que un grupo de personas está en una cueva, está encadenado, la gente no puede voltear para ver lo que hay atrás. En realidad lo que la gente está viendo son las sombras. Cuando hay la luz, el sol que está haciendo sus movimientos, la gente en la cueva estando ahí encadenada, no logra voltear para ver lo que hay atrás, está viendo las sombras. Uno de ellos un día logra romper sus cadenas, se sale de la cueva para ver lo que hay atrás,
y después se regresa en la cueva para ayudar a los demás a romper sus cadenas, no lo aceptan. Eso yo creo que es una metáfora, una imagen muy, muy bonita para entender el alcance y los límites de este doctorado que ustedes están haciendo con enfoque de género. No va a ser fácil en la sociedad mexicana, por ejemplo, si con sus investigaciones se dan cuenta que somos víctimas de una manipulación, convencer a las masas para dejar algunos usos y costumbres que se tenían antes. Pensemos a un tema muy, muy delicado, lo toco con pincetas. Podemos considerar, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sé que es un tema muy, muy delicado. No quiero ofender a nadie. En realidad, la Virgen apareció a Juan Diego. ¿Qué certeza tenemos de eso? Hacer este tipo de cuestionamiento a mí me pone un poco en una situación incómoda, porque más allá del racionalismo que me puede caracterizar en mi profesión como docente, sé también que más allá de lo que la razón no puede explicar, hay límites. Y la clase pasada yo me acuerdo que llegué a tocar la filosofía positivista de Augusto Comte, que considera que la humanidad ha pasado por 3 etapas: la etapa religiosa o teológica, los dioses para explicar fenómenos naturales, y después viene otra etapa que es la etapa metafísica o filosófica, donde se pretende explicar fenómenos naturales de manera especulativa, lo que representa la juventud de la humanidad, y la madurez se alcanza cuando se llega a la etapa científica o positiva, donde estudiando los fenómenos se puede establecer leyes universales, hacer proyecciones, y tal vez no siempre llegamos a este nivel. Y según este enfoque de filosofía de la historia, creer el milagro sería una traición a la razón. ¿Hasta dónde es verdad? Es este tipo de tema que podemos discutir. Y la segunda pregunta, analizar y explicar el relato más famoso de la República de Platón, lo acabo de decir, alegoría de la caverna. Pero también aquí hay que reconocer que cuando nos damos cuenta de las cadenas, vale la pena romperlas, no nada más para nosotros, pero también para otros que todavía están en esta situación. Ahí tenemos una responsabilidad socioética, pero también política. Si 2 personas están peleando, yo tomo la decisión de no apoyar a nadie. Según Friedrich Nietzsche, en realidad estoy apoyando al más fuerte para seguir golpeando al más débil. ¿De qué lado yo me ubico? Aquí yo considero que cada uno puede tener su postura, y la equidad yo considero que es un elemento muy, muy importante. Tercera pregunta, analizar y explicar las virtudes cardinales que ya comenté: la justicia, la valentía, la templanza y la valentía para los soldados y policías, y la prudencia para los políticos, la templanza para los que producen bienes materiales, y cuando cada parte cumple con su parte, tenemos la justicia, y eso yo considero que es un elemento en la sociedad actual que hace falta para muchas situaciones. Yo tengo en la mente la película Presunto Culpable, que nos permite de ver una situación un poco complicada. Entonces, aquí la situación de la mujer en la Grecia antigua puede dejar esta liga que cada uno puede ver para darse cuenta del cambio que tenemos hoy en día, pero también el hecho que en algunos casos no hemos avanzado mucho. Entonces, ahí yo considero que todavía tenemos un camino largo que debemos hacer. Y hay una idea de la eugenesia que viene también en la República de Platón, concepto que tiene que ver con mejorar la raza por medio de la reproducción planificada. ¿De qué se trata en la República de Platón? Él considera que los gobernantes no deben ser propietarios, los propietarios no deben ser gobernantes para evitar tal vez la corrupción. Y yo diciendo eso me viene a la mente la casa de la Gaviota o de Peña Nieto,
Pero ahí yo sé que es una tentación. Y según Platón, los filósofos reyes deberían salir de vez en cuando para acoplarse con mujeres, pero nadie iba a saber quién es su hijo, de tal manera que con eso no debería haber favoritismo. Y es algo factible. Hasta ahora yo no he visto ninguna sociedad que haya implementado eso, pero el hecho de hablar de eso era una manera también de evitar algunas corrupciones. Todavía no lo hemos tenido, pero lo ideal sería distinguir fácilmente el uso público, el uso privado de la razón, como lo defendía Emmanuel Kant en su texto de qué es la ilustración. Y hablando de la relación entre hombres y mujeres durante la Edad Media, la situación de la mujer se ha caracterizado por el cuidado del hogar y casi una nula participación a nivel tecnocientífico por varias razones culturales, pero también religiosas. Y con eso podemos considerar que en el caso de Eloísa tenemos un pequeño adelanto, pero al mismo tiempo un caso muy, muy aislado. Y nos podemos dar el lujo de tomar 5 minutos para descubrir en el caso de México algún personaje que se puede equiparar a Eloísa, una mujer con estudios y que aparece también en algunos billetes de moneda. Aquí yo, al menos adelantando esta situación, puedo pedir de revisar el caso en Europa, la historia de Abelardo y Eloísa. Aquí está la liga que pueden ver. El tiempo no nos alcanza para detenernos. Y al mismo tiempo, eso es para ya ir avanzando un poco más rápido, a una figura muy importante durante la Revolución Francesa, que es Olympe de Gouges, una mujer que cometió el pecado de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí recordando que la Revolución Francesa defendía 3 valores: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y Olympe de Gouges lo que quiso reivindicar fue la igualdad entre hombres y mujeres y tomar otras posturas. Ahí van a considerar los revolucionarios. Para no entrar en muchos detalles, aquí está el material que yo considero que se debería revisar por parte de una abogada brasileña que presenta el caso de Olympe de Gouges. Eso dura más o menos 18 minutos. No hay tiempo para poder detenernos y darnos cuenta que esta lucha debe ser permanente. ¿Cuál es la participación de la mujer en el ámbito tecnocientífico? Y no es tan significativo como vimos los estudios en el caso de México. Entonces vamos a ir avanzando. Y en el caso de México, un personaje muy importante que a mí me apasiona, pero no se ha sacado mayor provecho, es la persona de Sor Juana de la Cruz en la historia de México. Monja así, que tuvo acceso a estudios en un contexto donde no se podía hacer lo que ella hizo, y si lo hizo, ¿en qué medida hoy en día no nos caracterizamos por una indiferencia? Les dejo también el material, yo ya lo vi, y eso es una manera de llamar la atención. El hecho que su figura aparezca en el billete de 200 pesos, pensando, por ejemplo, a lo que es en Singapur. El billete que más circula en Singapur es el billete de $2, donde se ve un maestro dando clase. Y para Singapur la educación ha sido un elemento clave para poder salir de la miseria. Y en México, ¿por qué no se ha dado a la mujer más oportunidades para poder estudiar y tener tanto o mucho más nivel que el hombre? Yo creo que la inseguridad del hombre puede explicar muchas cosas, pero al mismo tiempo, regresando a lo que comentaba al inicio con Emmanuel Kant, con la pregunta ¿qué es la ilustración? No nos puede sorprender mucho aquí, porque algunos hombres por inseguridad
o por estereotipos o prejuicios no se quieren poner de tú a tú con la mujer, con miedo tal vez de perder y que sean calificados y no sé de cómo. Ahí es cuestión de elegir en la vida y saber de qué lado de la historia yo me ubico. Y al mismo tiempo, con Sor Juana, yo sé que hoy en día estamos pasando por un momento muy, muy interesante. Aquí menciona nada más un libro, Ética en los Negocios, donde se habla del caso de entrar en el infierno por la puerta del paraíso, hablando de una empresa estadounidense que tiene muchas sucursales aquí en México. Se trata de Walmart, donde el código de conducta habla de la equidad de género, pero en los hechos se da mayor prioridad a los hombres y no tanto a las mujeres. Y en México la situación no es mucho más que en Estados Unidos. Ahí yo sé que son situaciones que se pueden ir corrigiendo a partir del protagonismo de cada uno de nosotros. Políticas de inclusión en instituciones de investigación en relación al género, considero que es una parte que podemos retomar en la próxima charla, considerando que tener acceso al trabajo no es tanto un favor a un género, en realidad es una manera de reconocer, en virtud de la división del trabajo, de las competencias de unos y otros, y con eso se puede llegar a una sociedad mucho más equitativa. Eso lo vamos a retomar en la próxima charla, y por cualquier duda o comentario, mediante el correo electrónico nos podemos comunicar. Muchas gracias y bonita tarde.